Algo por lo cual yo venía orando esta semana, sabiendo que iba a compartir con ustedes, fue: Señor, ¿realmente conocen el Evangelio o asisten por lo que tienen? Porque yo puedo ir a un lugar por lo que me dan, pero yo quiero estar en el lugar por quien soy. Y hay algo que parece que estuviera pasando de moda, que todo este tiempo que vine no lo compartí con ustedes, pero está ahí, y es un principio que se llama integridad. Integridad es ser el mismo. Entonces, antes que oremos, yo quiero que pienses lo siguiente: ¿sos la misma persona acá que cuando estás solo en tu casa? Cuando estamos así reunidos como iglesia, si los pastores no están, ¿venís igual? Si los gringos no traerían más dinero, ¿seguirías viniendo? Uy, pero qué preguntas. Preguntas que me surgieron entre semana y dije, wow, a veces no nos damos cuenta, porque acaban de pasar 2 semanas de campamento, uno de niños, otro de grandes, de jóvenes, pero todo fue la gracia de Dios. Entonces, vamos a orar y le voy a invitar a que en su corazón usted pueda pensar y preguntarse: Señor, ¿soy la misma persona acá que cuando estoy solo? Padre, estamos juntos en esta mañana y te digo muchas gracias. Gracias porque podemos tener tu palabra. Gracias por las buenas noticias que nos permitís escuchar, como que José está bien de salud. Gracias por todo lo que has hecho, y en este momento te pido que examines nuestra vida. Por favor, Señor, cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en el Salmo 15 y quiero darle algunas definiciones. Justamente en uno de mis libros, en Cristianismo Real, no sé si alguno lo tiene, pero yo hablo de 2 cosas: espiritualidad e integridad. Y son 2 cosas que van de la mano. Somos todos seres espirituales y Dios coloca eternidad en nuestros corazones, y en el momento que recibimos a Cristo somos hijos de Dios, y todo lo que ustedes saben que ya somos, que pasaríamos horas hasta terminar de definir lo que somos en Cristo. Ahora, lo que me define a mí es la obra de Cristo y quién soy en Él, no lo que hago. Les cuento. La semana pasada tenía que ir a un lugar, obviamente porque estoy grabando no voy a dar los nombres, tenía que ir a un lugar donde hay médicos y era una clínica privada, pero tenía que llevar a un amigo. Entonces, para que me atiendan más rápido, me vestí bien, me puse saquito, como nunca me vestí, para llevar a mi amigo. Cuando llego a la secretaria para que me dejen pasar, como era la clínica de un médico, le dije: hola, ¿cómo está? Vengo a ver al doctor fulano de tal, soy el doctor Raúl Perazo. Pase, doctor. No me preguntó más nada, no sabía si era médico, veterinario o qué, pero me dejó pasar. ¿Por qué? Usé mi título. ¿Mentí? No, soy doctor, pero no en medicina. Lo que pasa es que muchas veces te valoran por el título que tenés. Dios no. Y claro, pasé, me encontré con el médico, atendieron a mi amigo y todo bien, y después nos reíamos porque me valoraron por el título. Dios no te valora por lo que tenés ni por lo que estudiaste, te valora por lo que sos. Entonces, pensando en esas 2 palabras, cuando pienso en espiritualidad, voy con mi mente a 1 Juan capítulo 4, donde dice: porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Quién? Cristo. Y así tiene que vernos la gente. La gente no tiene que ver qué título tenemos, qué posesiones tenemos, cuántas casas o autos podemos tener, sino quiénes somos. Y cuando yo preguntaba si éramos la misma persona en privado o acá, simplemente es porque cuando alguien está solo, está lleno de tentaciones, lleno de problemas, lleno de dificultades, pero si tiene una buena relación con Dios, sale adelante. Pero cuando una persona es espiritual, pero también íntegra, es la misma persona, no importa dónde está ni con quién está. Los jóvenes tienen luchas, los mayores tienen luchas, los niños tienen luchas, todos tenemos luchas internas. Ahora, hay una lucha y un pecado que solo vos sabés que lo tenés. Y si no pedís ayuda vas a fracasar. Ahora, quiero darle algunas
definiciones antes que vayamos al salmo que les pedí y pensar que así como Él es, somos nosotros en este mundo. El diccionario dice que integridad es ser de una sola pieza. Literalmente dice, el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras van juntas. Vamos al Salmo 15. Una de las cosas que más me gusta es cuando los muchachos van a un campamento. Cuando vienen del campamento, después que pasaron toda la semana, tiraron el palito, se consagraron, eso fue un sábado, llegan, el domingo no quieren venir a la iglesia porque ya están cansados. Se cansaron toda la semana, ya empezamos mal porque esa emoción que tuviste la desperdiciaste. Pero en el campamento parecían el apóstol Pablo con una mezcla del apóstol Pablo junto adentro, tocaban el cielo con la mano por la emoción. Una persona con integridad no vive por emociones, vive por convicciones. ¿Sí? Una persona con integridad no vive por emociones, vive con convicción, vive porque sabe lo que cree. Y justamente el Salmo 15 empieza con una pregunta que todos deberíamos hacernos. Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y da la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. Y después, ¿qué dice? Que habla verdad en su corazón. Entonces, si pensamos en la palabra integridad, una persona con integridad no vive por emociones, vive por convicciones. Acuérdense otra vez, el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿En quién cree usted? ¿Ya nació de nuevo? Sí. ¿Y vive como una persona nacida de nuevo? ¿O vive un día bien, 2 días mal? Un día bien, 2 días mal. Este salmo podemos hacer un paralelo para nosotros mismos, porque dice, ¿quién entrará a tu monte santo? ¿Quién vivirá en tu tabernáculo? Bueno, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, vivimos en la presencia de Dios y Él vive en nosotros, y es una inmanencia que no podemos evitar, es una unidad que no podemos evitar. Pero dice, el que camina en integridad hace justicia, habla verdad en su corazón, versículo 3, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino. En pocos versículos tenemos un montón de verdades, pero alguien dijo, una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual juzga toda la vida. ¿Qué es ser íntegro? Es ser de una sola pieza, es ser la misma persona acá, mañana en tu trabajo, y hoy están buscando personas con integridad. Parece algo desaparecido, pero la integridad y la santidad van de la mano y no son artificiales, no son prefabricadas. Una persona con integridad es natural. ¿Qué necesita un mentiroso para ser un buen mentiroso? ¿Qué necesita un mentiroso para ser un buen mentiroso? Porque para todo hay que tener algo bueno. ¿Cuál es la virtud que tiene que tener un mentiroso para ser un buen mentiroso? Buena memoria. Porque a veces los mitómanos no se dan cuenta que mienten y después, hace poco tuve trato muy cercano con una persona que miente pero continuamente y no se daba cuenta que me contaba una cosa y 3 días después me contaba la misma historia pero le cambiaba cosas porque está acostumbrado a la mentira. Así que el mentiroso necesita buena memoria, el íntegro no. ¿Por qué? Porque lo que dijiste ahora lo vas a mantener, porque el íntegro habla verdad en su corazón. Ahora, miren conmigo el Salmo, y dice, el que anda en integridad hace justicia. La primera característica, hace justicia. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos determina lo que hacemos. Por eso empecé preguntando quién sos y te conté la historia de cómo me recibieron por ser doctor. Yo no tengo que comportarme por el título que tengo, sino por quién soy. Y tengo que valorar la obra de Cristo en mi vida. Ahora,
El que anda en integridad vive en justicia. ¿Qué es vivir en justicia? Es vivir como el justo. Vivir de la manera que Jesús vivió. Hace años atrás, cuando Adri empezó su programa en BBN, su primer libro fue ¿Qué haría Jesús? Y me acuerdo que en casa todos disfrutábamos ese libro, ella lo leía, porque la meta era que cada cosa que iba a hacer tenía que pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús ante llegás a un negocio y te dicen que no vas a pagar impuestos si querés que no te den factura? No, Jesús diría, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Paga impuestos, ya está. Pero me sale más caro. No importa que te salga más caro. Podés pagar impuestos. ¿Por qué? Porque Dios provee. Saben, en algunos países yo escucho que la gente no quiere pagar impuestos. Bueno, el país está arruinado. Pero una persona con integridad lo hace. Ahora, ¿qué más hace un justo? Habla verdad en su corazón. ¿Qué es hablar verdad? Es decir la verdad, aunque eso, vamos a hablarlo más adelante en el Salmo, aunque eso te cueste caro. Es ser honesto, no ser grosero, ser honesto. Tan triste es ver gente mentirosa que, hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien por dicha. Resulta que estás destruido por dentro. Pero decís muy bien por dicha, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados al vocabulario nuestro. Todo está bien, no siempre está bien. Tampoco tengo por qué decirle, mira, estoy destruido y me pasa esto a cualquier persona, pero no tengo que mentir por una tontera. Ahora, fíjense, yo dije eso. ¿En cuántas oportunidades no decimos la verdad? Ay, ¿te gustó la comida? Riquísima. Quizás no te gustó. ¿Te gustó la comida? Ah, gracias. Le dije gracias, no dije que me gustó. Quizás no me gustó, me la comí igual. Hay ciertas comidas que a mí no me gustan y me las como. Si a mí me daban una comida con culantro hace unos años atrás, no me la comía. Hoy lo como y hasta me está gustando últimamente. Me parece que me lo como. Me daban ajo y no me lo comía. Hoy lo como, ¿por qué? Porque también tuve que entender que para vivir diferente tengo que tener gratitud. Y si Dios me provee comida que no me gusta, es la comida que Dios me proveyó. Aparte en mi casa, si no me lo como, me lo dan para que me lo como igual. Pero pensando, habla verdad en su corazón. Hay un versículo que todos ustedes conocen, que está en Efesios. Y lo conocen demasiado, lo he estudiado con ustedes, seguramente se lo enseñó José más de una vez. Pero está en Efesios capítulo 4. Y yo quiero leer el versículo 20 y 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, y por él habéis sido enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si volvemos al principio, una persona con espiritualidad es la que, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Él es la verdad, entonces yo camino en la verdad, porque camino en el justo. Pero, miren qué desafío en tan pocos versículos. Yo no aprendí así de Cristo, ponele tu nombre. Si en verdad habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados, si en verdad, conforme a la verdad. A veces nos olvidamos que hemos nacido de nuevo y cuando nacemos de nuevo me encuentro con Jesús, escucho a Jesús, veo a Jesús y debo vivir a Jesús porque nacer de nuevo es estar en Cristo. Ahora, ¿habían notado esta palabrita? Qué importante, porque repite en el versículo 21, verdad que habéis oído. Abajo, conforme a la verdad que está en Jesús. 2 veces. Cuando una palabra aparece más de una vez, es una palabra clave. O sea, es una palabra importante. Si la sacás, pierde todo el sentido. Un cristiano genuino vive en la verdad, por consecuencia, habla la verdad. Su hablar tiene que ser diferente. ¿Cómo tiene que ser? Un hablar que edifica, un hablar que no miente. Y cuidado porque la mentira es muy astuta. Podemos decir de cualquier manera algo como para quedar bien. Bueno, yo
no puedo quedar bien con la gente y olvidarme quién es Dios. ¿Por qué? Porque si agrado a la gente más de una vez, no busco el favor de Dios, y no son palabras mías, son palabras de Pablo. Luego está todo lo que ustedes conocen ya en cuanto a la pasada manera de vivir: despójense, vístanse, renuévanse, pero la palabra clave ahí es verdad, la verdad que está en nosotros. Antes que sigamos, ¿estás en la verdad? ¿Usted está en la verdad? O sea, ¿está en Cristo? ¿Por qué? Porque la integridad es caminar en la verdad, y la verdad no es lo que somos, es cómo vivimos. Porque una persona que tiene integridad, todos sus valores están puestos. Hay decisiones que yo tengo que tomar ahora, que cuando las enfrenten, no va a ser un problema. Yo no tengo que pensar qué voy a hacer en tal o cual situación, ya lo decidí. Decidí que hay cosas que no voy a hacer, cosas que me voy a abstener y cosas que no importa, pero todos nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Hoy tengo que decidir, ¿voy a caminar en la verdad o voy a estar ahí? No existe la media verdad, o es mentira o es verdad. Estuvimos estudiando en la iglesia la vida de Jacob, un hombre mentiroso, engañador, que fue transformado por Dios. Pensaba yo en su vida y dije, de pecador perdido a terminar de ser un patriarca, pero fue un mentiroso, pero se encontró con Dios, y cuando termina su vida termina transformado por Dios. Volvemos al Salmo 15, después que dice, habla verdad en su corazón, sigue hablando de lo más importante, la boca. 2 oídos, 1 boca. Con la boca podemos hacer tanto daño, porque nuestras palabras pueden ser muy buenas y edificantes o destructivas. Pero fíjense, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche. Y podemos tomar y hacer un solo principio de todo esto. ¿De qué está hablando? De la lengua. ¿Se dieron cuenta cómo el apóstol Santiago habla de la lengua? Cuando Santiago habla de la lengua, habla de un miembro muy pequeño que puede encender un gran fuego. Una de las cosas más tristes es cómo muchos cristianos usan su lengua. Y peor, cómo le damos lugar al diablo, porque para que haya un chisme de la lengua tiene que haber un oído que escucha. Si alguien te viene a decir algo de alguien y ese alguien no está presente, no tiene que hablar con vos. Así de simple. Voy a usar a Esteban de ejemplo, viene Emanuel y me dice, quiero contarte algo que hizo Esteban. Esteban, vení. No, te lo quiero contar nada más que a vos. Si Esteban no está presente, yo no tengo que escucharlo. ¿Por qué? Porque me van a hablar de Esteban, deben hablar con Esteban. La calumnia tiene varios sentidos. Legalmente es penable. Yo puedo denunciar a una persona por injuria. Pero la calumnia es murmuración, y cuando vamos mirando la Biblia, la murmuración se paga cara. La murmuración es hablar de una persona que no está presente y calumniarla, decir lo que no es verdad. Cuando yo hablo de alguien, primero hablé con ese alguien y después todo lo bueno lo exalto, lo malo se lo digo en persona, porque tengo que decir la verdad. Yo no voy a decir, no, sos totalmente buena, no, tenés tus cosas malas, pero se lo digo a la persona. Ahora fíjense, me está hablando de la lengua. Y Dios nos dio 2 oídos y 1 boca. Una de las cosas que más nos cuesta, por lo menos a mí, es aprender a escuchar. Qué interesante, volviendo a Santiago, que dice que tenemos que tener paciencia para oír y ser lentos para hablar. Sin embargo, muchas veces hacemos al revés. Pero fíjense en el mismo Salmo, se me vuela la hoja cada vez que me voy para allá. En el mismo Salmo dice en el versículo 4, la última parte, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que voy a decir la verdad. Si decir la verdad me va a perjudicar, igual digo la verdad. No hay nada más triste, payasesco, que cuando se para alguien y dice, juro decir la verdad, toda más que la verdad, y está mintiendo. Lo hacen en los tribunales y demás lugares. Pero
aunque juren daño mío, la verdad no cambia. Y a veces pensamos, pero es que si digo la verdad me voy a perjudicar. No, si decís la verdad, vas a estar viviendo conforme a la verdad que está en mí. ¿Quién? Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo, porque hablar la verdad es hablar en integridad, y una persona que camina en integridad vive por convicción y no por emoción. Hace años atrás, cuando compartía este tema que había estudiado, saqué varias características de las personas que viven en integridad. Producen confianza, porque una persona que no me va a mentir, que va a ser tal cual, yo puedo confiar. Y esa confianza produce influencia. Pero, ¿dónde determinás tus valores? Volvemos a lo que siempre les comparto. Si usted no tiene un tiempo personal para leer su Biblia y para orar y para tener intimidad con Dios, usted nunca va a poder vivir en la verdad. Va a vivir en la religión, va a cumplir, pero no va a poder vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque lo que hago no va a estar conforme a la verdad que está en mí. Fíjense algunas cositas más del Salmo. Habla mucho de la boca, habla de reproche, pero el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Yo creo que en este momento, en el ambiente que nos toca vivir, tenemos muchas personas al lado nuestro que hasta se dicen cristianas, pero no viven como cristianos. Viven de una forma vil, o sea, pecado. No quiero estar con ellos. Yo quiero estar con personas que me edifican, o no quiero estar con ellos. ¿Y qué? ¿Los voy a despreciar? No, los voy a amar, les voy a compartir el Evangelio, pero no quiero estar con personas que no me edifican. Si tenés un amigo verdadero, y vos y tu amigo viven en integridad, y ambos son cristianos, todo lo que van a hacer va a ser conforme a la verdad. Y vas a caminar conforme a la verdad. Entonces vas a servir al Señor en una manera natural. Una persona que establece todos sus valores en Cristo vive en integridad, y aun cuando maneja dinero, lo maneja bien. Así que miren, habla mucho de la boca, habla de no calumniar, habla del dinero, pero termina el Salmo 15 diciendo: el que hace estas cosas, ¿qué le va a pasar? No va a resbalar jamás. ¿Por qué? Porque mi cimiento está en Jesús. Y es un salmo que todos conocemos, pero que es totalmente práctico. Ahora, vayan conmigo a Daniel. Vamos al Salmo 26:1 para que vean el mismo principio, antes. Y me gustaría que leas este salmo como si fuera tuyo, que usted también lo lea como si fuera suyo. Dice, Salmo 26:1: júzgame, oh Jehová, porque yo, ¿cómo continúa? En mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos. Si usted tendría que en este momento hacer una oración, podría decir: júzgame, Señor, porque en mi integridad anduve. Durante muchos años definí la integridad con una frase que me la sé de memoria, que integridad es ser quien soy, no importa dónde estoy ni con quién estoy. Así que yo voy a ser el mismo hoy acá, mañana, en mi trabajo o bajo presión. Pero, ¿puedo orar así? Señor, si querés juzgarme, acá estoy, viví en integridad. Vamos a ver algunas personas que vivieron en integridad y siempre les fue bien. Pero integridad es vivir por convicción, no vivir por emoción. Las emociones no son malas si están bajo el control de Dios, pero las emociones te pueden destruir. Y así como dice el Salmo 26, examíname, de la misma manera termina el Salmo 139, examíname. Y yo pensaba en examinar, y es dejar que Dios penetre en su corazón, que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted pueda determinar por qué está haciendo lo que hace. Si usted me dice porque todos lo hacen, empezamos mal.
Pero si usted me dice porque es lo que agrada a Dios, vamos bien. Ahora, Daniel capítulo 1, versículo conocido por todos, no hay nada nuevo que nosotros no sepamos. Capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Buscaban a Daniel, encontraron a los muchachos. ¿Quién lo lee? Capítulo 1, versículo 4. No se peleen. Perdón, ¿alguien sabe leer? Si alguno fue a la escuela, o por lo menos al kinder, que ¿usted fue al kinder? Léalo entonces. Sí, usted. Se lo están buscando. Está al lado del Apocalipsis antes de Génesis. Daniel capítulo 1, versículo 4. Y eso que acá son buenos para espadeo bíblico, ¿eh? Bueno, lo leo, pero la próxima... ¿Lo tiene? Léalo. Si ya lo tiene, léalo. No se preocupe. Sí, muchachos... Yo lo leo por usted porque tengo el micrófono. Dice así, muchachos, capítulo 1, versículo 4. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase letras y lengua de los caldeos. No hubiese tacha, más allá de que habla de mí, porque dice muchachos guapos, y la belleza es algo que hay que agradecer, dice que no haya tacha alguna. ¿Podrían decir eso de usted? ¿Podrían decir eso de vos? Busco personas intachables que no tengan nada que los acusen y los encuentren culpables para que puedan servir. ¿Saben que el mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando vamos a la iglesia y buscaban diáconos y aparece Esteban? Porque vivían en integridad. Para no entrar en todos los detalles, cuando pensamos en Daniel, Daniel era el copero del rey, o sea, la persona de confianza, probaba la comida, si la comida estaba envenenada, muera yo, pero vive el rey. Pero el rey podía confiar absolutamente en Daniel. La influencia de Daniel era muy positiva. Mi pregunta, pensando en Daniel y pensando en usted y pensando en mí, ¿el rey puede confiar en mí? ¿Dios puede confiar en usted? A veces pensamos que el ministerio es venir y dar una clase para niños o cantar. El ministerio es dejar que el rey confíe en mí. El apóstol Pablo dice que Dios me tuvo por fiel, la palabra fiel es digno de toda confianza, y me colocó en el ministerio. Y el ministerio es un servicio que es honrado por Dios. Pero para poder hacerlo tengo que ser sin tacha, o sea, íntegro. La integridad es un estilo de vida, como dije antes, produce influencia, produce confianza, pero yo quiero estar con personas que me van a decir la verdad. No quiero que me palmeen la espalda y yo me tenga que sacar un cuchillo. Quiero saber que si me tienen que decir algo lindo, bien. Si me tienen que decir algo que no está bien, también está bien. El otro día escuchaba a un predicador que decía que cuando él empezó a enseñar, le pidió a unos amigos que le digan cómo era su predicación. Y cada vez que le decían que todo lo que le enseñaba era bueno, estaba bien. Hasta que encontró un amigo sincero y le dijo, esto que está diciendo está mal, esto que haces no me gusta. Y dice que le dolió. ¿Por qué? Por orgullo. Pero ama a ese amigo hasta el día de hoy y aprendió a crecer porque le dijo la verdad. ¿Saben que a veces no decimos la verdad porque no queremos herir sentimientos? Pero compra la verdad y no la vendas. Vamos a buscar algunos versículos más. Job, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién se acuerda de Job? Para no buscarlo mucho. ¿Quién se acuerda de Job? Un hombre que tuvo algunos problemitas.
Si tenemos que resumir Job, Salmos, Proverbios, para que lo busquen, si tenemos que resumir la vida de Job, era experto en problemas. Podemos hacer así con su libro y ver hasta un cuadro de la tribulación. Tenía todo, tenía bienes, tenía hijos, tenía ganado, tenía lo que tenía. Era un hombre íntegro. Perdió todo. Perdió bienes, perdió salud, perdió familia, perdió todo. Pero recuperó todo. ¿Por qué? Porque vivía en integridad. Qué interesante, porque alguien que no es cristiano, Sócrates, un filósofo, dice: la primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparento ser. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparento ser. Todos nosotros damos cierta apariencia. Ahora, la integridad es interna, no se ve, pero se nota. La apariencia es externa. Ay, pero qué bien, cómo se viste, cómo esto, cómo aquello, cómo habla. Tengo un conocido que vive muy mal, pero vos lo escuchás hablar y te dice: Dios lo bendiga, mi hermano. Vamos caminando de victoria en victoria. El tipo es un fracaso, no conoce al Señor. Porque no lee la Biblia, no se congrega, no muestra frutos, pero tiene el vocabulario evangélico. ¿De qué le sirve? Es pura apariencia. Ahora, Job no es pura apariencia, porque cuando pienso en Job veo un hombre que sufrió y aún así mantuvo su integridad hasta el día de su muerte. Capítulo 2, versículo 3. Yo lo busco y se me vuela. Imagínense si estuviéramos en el jardín del Edén. Y dijo Jehová, ¿a quién? Estaba hablando con Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Ahora fíjense este razonamiento. Yo le dije que estábamos hablando de un hombre que había perdido todo. En el capítulo 1 pueden ver las riquezas que Dios le había dado a Job y cómo pierde todo en un instante, pero aún así el diablo le pide permiso para probar a Job y dice: ¿no has considerado a la prueba de mi fe produce paciencia, y si el oro no es probado no sé si es genuino? Pero cuando pienso en Job no pienso en cualquiera, porque tiene características que yo quisiera tener. Dice que era un hombre maduro, o sea, perfecto, recto, que amaba a Dios, era temeroso de Dios y que no había descuidado su integridad. Muchas veces, porque las cosas no salen como quiero, culpo a Dios. Y ahí es cuando en la conversación dice: sí, pero tocarle la salud. Versículo 4, dijo Satanás a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces en la conversación dice: he aquí, él está en tu mano, guarda su vida. ¿Saben que la salud es una de las cosas que más nos cuesta? Nunca veo personas tan piadosas que las que están enfermas. De golpe entran en el grupo de WhatsApp a pedir oración, vienen a la iglesia a pedir oración porque están enfermos y tienen miedo. Lo vimos en la pandemia, cómo el diablo utilizó el miedo para poder encerrar a la gente y no querían ni toser por miedo a contagiarse. Pero es que Dios no tiene despropósitos. Lo que usted está viviendo y lo que yo estoy viviendo siempre es parte del plan de Dios, salvo que yo me haya alejado de Dios. Ahora, si usted mira un poquito y va pensando en las diferentes cosas que hablamos, como dijo Sócrates, una persona que camina en integridad es de una sola pieza. Y cuando pienso que es de una sola pieza, me refiero a ser la misma persona. No lo que aparento,
sino lo que tengo adentro. Si en este momento seríamos totalmente vulnerables y podríamos decir, ¿quién se anima a contar algo, una lucha que tenga? ¿Y saben qué pasaría? No contaríamos. A mí me llamó mucho la atención Alcohólicos Anónimos. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas, pero qué interesante, porque si en la iglesia viene alguien y dice, anoche me emborraché, la mayoría de las personas que dicen, pecador, o no dicen nada, pero lo miran y empiezan a murmurar en su mente, no estoy de acuerdo con tomar y menos con emborracharse, pero a cualquiera le puede pasar. ¿Saben qué dicen Alcohólicos Anónimos? Tranquilo, te abrazo, te voy a ayudar, te voy a restaurar, y lloran con el que está sufriendo y lo levantan. Y no tienen a Cristo. Nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos que tener un sistema de valores para juzgar toda nuestra vida, viviendo por convicción, no por emoción. Y cuando un hermano peca, lo tengo que levantar y restaurar para que vuelva a ser el mismo. No criticar, no murmurar, no calumniar, no usar mal mi lengua. ¿Por qué? Porque el que vive en integridad aprendió de la verdad, y la verdad es Cristo.